Buenas tardes a todos. La idea de la charla es, en el marco de, como todos saben, de las charlas del Comité Ejecutivo Departamental, que tiene como fin hablar de diversos temas, que como fueron, por ejemplo, la de Walter Alfaro, que habló sobre la descentralización. Después tuvimos la charla de Amadeo Pereira, que nos habló de cómo se habla en público y el valor de la palabra en la asamblea. La tercera charla fue de Martín Bueno sobre cómo actuar el ciudadano frente al Estado. Y esta cuarta charla, que tiene como fin hablar de temas electorales prácticos, es decir, va a ser charla, pero a su vez de intercambio, de si tienen dudas, preguntas o situaciones que les parezca. La idea en sí es más o menos hablar cuáles son los requisitos que se necesitan para abrir una agrupación, después cuáles son los requisitos también o qué puede hacer esa agrupación a nivel electoral. Luego vamos a ver, si quieren, cómo se integran las listas de candidatos, qué requisitos tienen que tener, cómo se presentan las hojas de votación, para después terminar, si les parece, con preguntas y casos prácticos. Y la idea de la charla, cuando se pensó en el Ejecutivo, la idea original era, dotar a los compañeros de partido y a las agrupaciones de elementos que les sirvan a su vez para poder después utilizarlos. El fin de esta charla es que ustedes tengan, a la hora de si quieren presentar una agrupación o presentar hoja de votación, cuáles son los requisitos que se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque nos pasa que cuando viene el periodo electoral, a quien no, cuando quiere abrir una hoja de votación, ¿cómo se hace una hoja? ¿Qué requisitos requiere? ¿Cuántas firmas requiere? ¿Cómo hago? Yo tengo una agrupación del periodo pasado, etc. Para evitar eso, y que esto sea un mano a mano, transmitir algunas pautas que les pueden servir a todos. Si quieren después podemos hacer, no lo preparé para esta porque no tenía preparado un PowerPoint, pero si después quieren podemos hacer un PowerPoint que se los podemos dar o mandar al efecto de que después les quede todo paso detallado. En cuanto a los requisitos para hacer una agrupación, antes de empezar, si alguno tiene alguna pregunta en el momento, en vez de esperar a que yo termine, interrumpa y vamos peloteando entre todos. ¿Qué requisitos se necesitan dentro del partido para hacer una agrupación? ¿O cuál es el fin de que se presente una agrupación en el partido? Como todos ustedes saben, para participar de las elecciones se requiere que sean los partidos políticos. Los partidos son los dueños del lema y por tanto son quienes autorizan a las agrupaciones a poder participar de ese partido. Dentro del Partido Colorado, la Comisión Nacional Electoral es el órgano encargado de hacer el contralor de las agrupaciones y llevar el registro ante la Corte. ¿Qué hace la comisión? ¿O cómo es el procedimiento? Un grupo de personas presenta la solicitud de inscripción de esa agrupación ante el partido. El partido analiza que todo su comité ejecutivo sean afiliados y todos los requisitos, asimismo que los nombres se puedan utilizar, y después es el partido el que le comunica a la Corte que esa agrupación está autorizada. ¿Requisitos básicos? En primer lugar tenemos que hablar de si se trata de una agrupación nacional y de una agrupación departamental. ¿Qué diferencia hay entre una agrupación nacional y una agrupación departamental? La agrupación nacional puede solicitar números en cada uno de los 19 departamentos. La agrupación departamental solo puede utilizar números en el departamento en el que va a actuar. Entonces, para constituir una agrupación nacional se requieren 150 firmas de personas que no tienen por qué ser afiliados al partido. Tienen que simpatizar con el partido, pero no necesariamente se hace control de que sean afiliados. Sí se requiere que sean afiliados las personas que integren el comité ejecutivo de esa agrupación. ¿Qué es eso? La autoridad de esa agrupación. Ese comité ejecutivo puede estar integrado
por 9 titulares o 9 suplentes, como mínimo, o hasta 17 titulares y 17 suplentes, que es la integración máxima que tiene el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, la libertad de la cual goza cada agrupación es: la agrupación nacional precisa 150 firmas de adherentes y después puede decidir cuál es la integración de ese comité ejecutivo, sea 9 titulares o 9 suplentes como mínimo, o 17 y 17 como máximo. ¿Qué requisitos son necesarios? Bueno, hay que presentar un formulario que están aquí a disposición de todos, que básicamente, si es una agrupación nueva, lo que se le tiene que poner es un nombre. Nombre que no puede ser igual a otra agrupación que ya exista. Y cuando decimos igual, quiere decir exactamente las mismas palabras, porque, por ejemplo, todos tenemos alguna agrupación que se llama o Allismo algo, o Vamos algo, o Lista 15 algo. Bueno, ese algo que se le agrega no tiene que ser, por ejemplo, que dos agrupaciones no se pueden llamar vallismo, por ejemplo, a secas. Entonces, la restricción está dada en un nombre de una agrupación que ya esté registrada. Esa agrupación nueva tiene que solicitar, en principio, hasta 3 sublemas. ¿Qué son los sublemas? Son formas de acumulación que tiene cada fracción de cada partido. El partido político, actualmente, el Partido Colorado, es dueño del lema o utiliza el lema Partido Colorado. Generalmente, hasta ahora, cada partido tenía de nombre el mismo lema. Pero hay una reforma nueva desde el año 2009 que cada partido puede prescindir de su nombre como lema y entonces puede elegir como lema para presentarse a una elección un nombre distinto a su denominación. Por ejemplo, un caso práctico: si el Partido Colorado quisiera ir con lema para el próximo periodo electoral con un nombre que sea Partido Rojo, y lo registran de la Corte y establece que el Partido Colorado, a los efectos de las elecciones internas, nacionales, departamentales y municipales, en vez de ir con un lema Partido Colorado va a ser Partido Rojo, ese Partido Rojo va a ser el lema del Partido Colorado. Y el Partido Colorado no va a dejar de llamarse Partido Colorado. ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? ¿Podría ser lo que pasó con el Frente Amplio, que pasó de Frente Amplio a Frente Amplio Encuentro Progresista? No. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahí lo que pasaba era que el Frente Amplio del 71, el nombre era Frente Amplio. Luego, en la elección siguiente, en el año 94, cuando se une a determinadas fracciones del Partido Nacional y entra el Innova, se decidió llamar ese partido, Encuentro Progresista, Frente Amplio. Pero ese partido, así como se llamaba, era como se presentaba en la elección. Y después, en el 99, se pasó a llamar Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría. ¿Por qué? Porque todos esos partidos que se juntaban se iban agregando al lema. No era solo el lema Frente Amplio, era Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría. En el 2004, todos esos partidos, ese nombre, decidieron que se iban a quedar dentro del lema Frente Amplio. Entonces registraron el nombre Partido Frente Amplio, Frente Amplio. Ahora lo que se prevé que es nuevo es que ese Partido Rojo, que el Partido Colorado puede ir con un lema que se llame Partido Rojo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que se va a proteger? Partido Colorado. Ningún otro partido como Lema va a poder usar nuestro nombre. Lo mismo para los otros partidos. Esa es la protección, es del nombre. ¿Qué puede generar esto? Que como Partido Rojo solo lo vamos a usar en esta elección, en la siguiente elección otro partido, cuyo nombre es distinto, quiera usar el lema Partido Rojo. Si el Partido Colorado no lo usó, en esa elección no lo usa, ese partido puede ponerle de lema Partido Rojo. Entonces, en una elección fue de un partido y de otra elección de otra. Esa es la crítica que se le hace a esto, ¿tá? Que puede lugar a inducir error, porque imagínense que ese Partido Rojo gana la elección y después el Partido Colorado dice, bueno, no, vamos a usar el Partido Colorado. Bueno, pero ese Partido Rojo sacó el 50% del electorado. Entonces, si va y lo usa otro partido, se va a valer de ese prestigio que tú vas a decir, es lo mismo. ¿Tá? Esa es lo que se brinda.
¿Qué es el sublema? Sublema es, a los efectos electorales, es la posibilidad que tienen las agrupaciones de acumular. Entonces, cuando lo permita, cuando la ley o la Constitución lo permita, se permite acumular por sublema, que es como una especie de paraguas. El lema es el gran paraguas, donde todos estamos dentro, y después hay como pequeños paragüitas que vamos sumando. ¿Ah? Ese sublema es lo que, el sublema nacional, es lo que el partido autoriza a una agrupación nacional a que pueda tener hasta 3. Generalmente se pide el nombre de la agrupación para protegerlo y 2 más. Y luego, también esa agrupación nacional solicita 3 sublemas, establece su comité ejecutivo, establece 3 sublemas, y después tiene que nombrar 2 personas que son las que hacen de representantes, que o bien pueden ser el presidente de turno, el secretario general, y una figura que no se utiliza en el partido, pero que está previsto, es la del delegado electoral. Cualquiera de las agrupaciones podría presentar un delegado, o 2 o 3, ante la Corte Electoral para que haga gestiones. ¿Cuál es el fin práctico de ese delegado de cada agrupación? Por ejemplo, la inscripción cívica. Los delegados que ustedes acreditan ante la Corte Electoral están habilitados para ir a la Corte Electoral a solicitar, por ejemplo, audiencias. ¿Audiencia de qué? De inscripciones. Si ustedes tienen una persona conocida para que se saque la credencial, va el delegado, va con la cédula y supónganse la partida de nacimiento, y se presentan en la oficina inscriptoria y dicen: yo quiero audiencia para esta persona. Como el sistema está hecho, el sistema electoral está hecho en pro de los partidos políticos, eso les da preferencia por sobre el público. ¿Está? ¿Por qué? Porque la inscripción cívica, cuando se hizo, la fomentaban los partidos políticos. Entonces el sistema está hecho de forma tal que los partidos tienen prioridad a la hora de inscribir. ¿Por qué? Porque como el sistema electoral tiende a que sean los partidos los que participen en elecciones, entonces si los partidos quieren que haya ciudadanos y fomentar la inscripción cívica, cada partido puede llevar a sus adherentes a sacar la credencial. Esa figura del delegado electoral no se usa en el partido porque ni siquiera está en el formulario, pero si alguno quisiera ponerlo, cuando establecer a los efectos electorales designamos como delegado fulanito y menganito, y eso que les permite que van a la corte con 50 o 60 o los que sean, se sientan y dicen: acá pongo 1, 2, 3, 10, 14, y cuando van lo llevan y no hacen cola. ¿Y qué otra cosa es importante también? Que como el sistema está hecho así y fomenta que sean los partidos los que inscriban personas, también tienen prioridad para retirar la credencial. El retiro de las credenciales, para evitar que cada una de esas agrupaciones se lleve 80 credenciales de una, los delegados electorales los delegados de esas agrupaciones tienen que hacer una nota solicitando que las credenciales de esos 80 que inscribieron las van a retirar. Los comités ejecutivos departamentales de cada... los órganos ejecutivos de cada partido, de cada departamento, tienen autorizados y tienen delegados electorales sin necesidad de pedirlo. Basta con hacer una nómina con 150 credenciales, la mandan a la corte, se presenta el delegado del comité ejecutivo y lleva 150 credenciales. ¿Cuál era el fin de esto? Que todos capaz sabemos, que antes la credencial se la sacaba algún conocido de algún partido que casualmente tenía la inscriptora donde votaban. Entonces, ¿cuál era el fin? Bueno, fomentabas eso, la gente se sacaba la credencial y fomentás que la gente vote. Entonces, estos delegados de cada agrupación pueden hacer eso. Y de hecho también pueden registrar los números después. Porque al ser delegados de la agrupación a todos los efectos electorales, pueden hacer todos sin necesidad de que vaya alguna autoridad de la agrupación. Ahora bien, esas autoridades, ¿qué requisitos, o sea, esas agrupaciones, qué requisitos formales tienen que presentar ante el partido? Bueno, tienen que establecer un acta de fundación, donde tienen que decir que reunidos en asamblea,
todos los firmantes, los 150 nacionales, reunidos en asamblea, decidieron constituir una agrupación, tienen que establecer el domicilio legal, es decir, a dónde van a llegar las comunicaciones. Ahora se prevé también un domicilio electrónico, que para todos los que tengan que presentar agrupaciones, agréguenle si quieren un correo electrónico, y eso la Corte ahora permite que sea la comunicación, porque con la tecnología es más fácil, incluso hasta para los números, se les manda la resolución antes de. El otro requisito es establecer cuáles son las autoridades de ese comité ejecutivo, teniendo que tener, obviamente, el nombre completo y la credencial cívica vigente. Una de las cosas que la Corte ahora va a empezar a cotejar es que a veces cuando uno constituye la agrupación, supóngase a principio de este periodo, manda con una serie y número, de repente la persona trasladó, ya no la tiene más, se presenta en la Corte justo ese a pedir los números y dice, no, pero su credencial no coincide con la que tengo acá, ¿qué pasó acá? No, usted no es. Entonces, lo que se va a pedir es que los partidos, aún los que ya hayan registrado agrupaciones, actualicen esas series y esos números. Para evitar eso, la Corte prevé que cualquiera vaya ante la Corte y diga, a ver, se siente en la computadora y diga, a ver, fulanito, perdón, Diane, ¿no? Diane Martínez, ¿qué serie y número nueva tienes? ¿Esta? Sí, acá, perfecto. Walter Alfaro, perdón, Walter, que te tome ejemplo, lo mismo. Y así con todos. Hacer ese chequeo previo para que cuando llegue la hora de registrar la hoja no le digan, no, pero esta no es su serie. Y no es la serie con la cual se registró, porque cuántos, por ejemplo, XX que se llaman igual con credencial distinta hay. No podemos saber si es el XX o el II. Entonces, ese es el tema. Luego, esa nota que tiene que tener esos requisitos, van a establecer un secretario general y un presidente de turno de ese comité ejecutivo, si establecen los delegados también, y la presentan en el partido. El partido lo que va a controlar es que todos los miembros del comité ejecutivo de esa agrupación estén afiliados al partido. Y ese control es previo a analizar la agrupación. Primero se verifica que todos sean afiliados y después se analiza los requisitos de esa agrupación. Luego de que la Prosecretaría de Afiliaciones, que es la que lo hace ahora, hace el control de afiliados, la Comisión Nacional Electoral estudia que todos los sublemas se pueden conceder o no y controla la cantidad de firmas. ¿Tá? Luego que se hace el control y que se autoriza por la Comisión Nacional, se le comunica al Comité Ejecutivo Nacional, que es el dueño del lema, porque el dueño del lema Partido Colorado es el Partido Colorado, pero quien dispone cómo se utiliza ese lema es el Comité Ejecutivo Nacional, y quien autoriza el uso del lema es el Comité Ejecutivo Nacional. Por tanto, el Comité Ejecutivo Nacional, ipso facto, porque no es que se reúne el CEN para decir a la agrupación X aprobamos, para eso lo hace la Comisión Nacional Electoral, que es la asesora. De estilo se le comunica al CEN, y el CEN lo que hace es, a través del secretario general o de quien éste designe, se le comunica a la Corte Electoral que el Partido Colorado, que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado autoriza a la agrupación nacional XX al uso del lema y le autoriza a usar tales sublemas, ¿no? Y establece que las autoridades de esa agrupación, etc. La Corte, Gonzalo. Sí, una pregunta con el tema de la afiliación, porque hasta la elección pasada se hacía esa afiliación ficta que duraba 15 minutos de afiliado. Y ahora con la organización nueva partidaria se va a controlar más que sean afiliados reales. Sí, la idea es, como todos sabemos, los afiliados al partido tienen o la categoría de cotizantes, es decir, los que pagan, los que pueden pagar una cuota, o también tenemos afiliados que no pueden pagar la cuota, pero no por el hecho de que no puedan pagar la cuota no quiere decir que nos vamos a afiliar. Entonces el control que se hace es que estén afiliados formalmente. ¿Qué quiere decir? Que la persona manifestó su voluntad en un formulario de afiliarse al Partido Colorado. Ese control lo hace la Prosecretaría de Afiliaciones
y si no están afiliados se los llama, porque en virtud de que integran esa agrupación, y generalmente se afilian. La opción es obviamente, si la persona económicamente no puede pagar la cuota mínima, el CEN autoriza obviamente a que esa persona sea afiliada, pero se exonere de la cuota. Pero el control se hace, y de hecho, desde hace 1 año y medio hay 2 agrupaciones esperando en la Prosecretaría de Afiliaciones para que terminen de afiliarse. Entonces no salen de la Prosecretaría de Afiliaciones y todo el comité ejecutivo no está afiliado. Y eso requiere que vengan a firmar. Ahora, una pregunta, Gonzalo, perdón, que te interrumpa. Pero tú hablabas del contralor posterior al registro de agrupación. Claro, porque viste que vos Claro, hablas... se hace. no. Bueno, ¿Vos hablás del registro de hoja o el registro de agrupación? No, el registro de afiliado y comité ejecutivo, lo que vos estabas Sí, diciendo. sí, sí. O sea, Antes el era muy seguimiento distinto. posterior. No. O sea, dentro de 1 año después nadie controla No. si- a eso, yo voy a lo que ella dice. El control se hace en el Yo momento. voy a lo que ella dice. El control se hace en el momento de la presentación. Y después, chao. Después no deja de ser afiliado. Si la persona no paga, no deja de ser afiliado porque puede, o no pagar porque Pero no si puede. no pagás, te llaman y te llaman hasta que pagás. O sea, ¿cuál es el concepto? Que al momento de la inscripción de la agrupación, la persona haya firmado su afiliación al partido. Entonces, después, esas categorías son de afiliados, pero el control se hace de que la persona firme. Que la persona que firmó para integrar la agrupación en el comité ejecutivo X, firma afiliarse al partido. Y puede ocurrir que en el medio una persona le diga que no y tiene que cambiar la solicitud. Que de hecho a veces pasa. No quiere integrar porque no sabía, no sé qué, se cambia la solicitud. Pero no pasan a la Prosecretaría de Afiliaciones si no están todos afiliados. ¿Se entendió eso? Yo quería relacionarme, seguro, eso está claro, está perfecto, de que esas agrupaciones tendrían que ajustarse estrictamente al programa de gobierno del Partido Colorado, porque si ellos salen a una reprogramación distinta, prácticamente trae como consecuencia que la gente que está interiorizada en todo, a lo mejor me estoy adelantando un poco en la pregunta. Sí, pero las agrupaciones, estamos con el registro de hoja, pero las agrupaciones Claro, no es que tienen que, a ver, una agrupación política no es que tiene que ceñirse al programa de gobierno, lo que tiene que hacer es ceñirse a la carta orgánica del partido y el programa de principio. Está bien. Que la carta orgánica, ya lo iba a decir, lo decimos, la carta orgánica es el estatuto del Partido Colorado, o sea, es donde está establecida las autoridades, qué pueden hacer cada uno de los órganos y cuáles son, vamos a decir, la estructura del partido. El programa de principios es las ideas del partido. Entonces, ese programa de principios, que ahora está actualizado por el Congreso Ideológico, establece cuáles son los lineamientos ideológicos por los que va el Partido Colorado. Obviamente, las agrupaciones que solicitan autorización para estar dentro del lema Partido Colorado, se supone que van a respetar la carta orgánica y el programa de principios. Si una persona no respeta, si una agrupación no respeta la carta orgánica o el programa de principios, tenemos mecanismos de control internos, como la Comisión de Ética y Disciplina, por ejemplo, que si alguien, yo qué sé, sale públicamente a decir, bueno, hay que matar a todo el mundo, bueno, obviamente el programa de principios y si el Partido Colorado, obviamente eso no está, lo podemos sancionar. El que sea aparte para los costados, eso lo controla, perdón. eso se controla por el partido, ¿no? Correcto. No, yo lo decía simplemente para no distorsionar de que una agrupación plantea un hecho y otra agrupación plantea otro. No, el partido. Entonces desorientarse a la ciudadanía. El partido. Lo fundamental es que todas las agrupaciones actúen de la misma forma y encaren la situación desde el punto de vista democrático y bueno, todo lo que establece el partido. ¿Estamos de acuerdo? En grandes Era rasgos, eso lo que quería aclarar. En grandes rasgos, como todos sabemos, la Constitución le da a los partidos la más amplia libertad para que hagan dentro de su estructura interna y que actúen de la forma más libre posible. Claro. Las agrupaciones que están dentro del Partido Colorado, bajo el principio de libertad, lo mismo, salvo que el partido decida en determinadas cosas alguna forma de actuar, y en ese caso las agrupaciones no podrán obrar en contra de. Sí podrán manifestar su desacuerdo
y podrán manifestar para afuera lo que quieran, porque ese principio de libertad, gracias al partido, se aplica. No iba a decir gracias a Dios. Está perfecto. Entonces, volviendo al punto en que estábamos, esas agrupaciones nacionales van a solicitar esos sublemas y van a estar autorizadas una vez que la Corte recibe la comunicación. Lo único que hace la Corte Electoral es registra dentro del libro del Partido Colorado, lo que registra es la agrupación, las autoridades y el nombre. Nada más. La Corte no autoriza, el que autoriza es el partido. La Corte lo único que hace es reconocer. Entonces, esa agrupación nacional se comunica después por circular a todo el país. ¿Para qué? Para que cada una de las juntas electorales tengan presente que esa agrupación puede pedir números o puede actuar en ese departamento. Las agrupaciones departamentales, el procedimiento es igual, nada más que deben de presentar, si es una agrupación nueva, en vez de 150 firmas, un mínimo de 25 firmas, y el comité ejecutivo de esa agrupación departamental tiene que tener 9 titulares y 9 suplentes. ¿Está? ¿Qué puede hacer esa agrupación departamental? Lo mismo que la agrupación nacional, pero delimitado al departamento por el cual va a actuar. Entonces, la agrupación nacional puede pedir números en los 19 departamentos y la agrupación departamental solo puede pedir números en la circunscripción territorial. Supónganse una agrupación de Soriano, departamental, va a poder pedir solo números para el departamento de Soriano. ¿Se entiende? Bien. Estas agrupaciones nacionales y departamentales son las que después, en las elecciones internas, nacionales y departamentales y municipales, son las que el partido autoriza para actuar. Cada una de estas agrupaciones puede solicitar números. ¿Ah? Las agrupaciones nacionales pueden solicitar hasta 6 números por departamento. ¿Ah? Dentro del departamento de Montevideo pueden presentar hasta 6, pueden solicitar hasta 6 números. ¿Ah? Y las agrupaciones departamentales hasta 4. ¿Ah? ¿Cómo solicitan esos números? Primero tiene que estar registrada ante la Corte la agrupación. ¿Ah? Y la solicitud ante donde se presentan, sea agrupación nacional o sea agrupación departamental, la tienen que presentar ante la Junta Electoral del departamento donde van a actuar. Entonces, si una agrupación nacional quiere pedir números en Montevideo, la pedirá en la Junta Electoral de Montevideo. Y si quiere pedir números en Artigas, la pedirá ante la Junta Electoral de Artigas. Y la agrupación departamental de Montevideo la pedirá ante la Junta Departamental de Montevideo. ¿Qué requisitos? ¿La solicitud se puede hacer por fax? No llegué todavía. ¿Cómo? Junta Electoral. Junta Electoral Departamental. Entonces, esas solicitudes, ¿cómo se pueden realizar? Por escrito. ¿Ah? Y por escrito, ¿qué quiere decir? La nota tiene que contener el nombre de la agrupación, claro, y tiene que ser el mismo. Tiene que pedir los números que quiere solicitar y tiene que tener la firma de una autoridad de ese comité ejecutivo. ¿Ah? Si la presentan personalmente, la nota escrita, la puede presentar un tercero. O sea, no tiene por qué ser el que firma el que lleva la nota. Porque acá lo que se controla es que el que firma, ¿ah?, la nota sea autoridad. Ahora, si lo lleva un tercero, lo que se registra es que el tercero presenta la nota. Si la presentan, tiene que ser por escrito y personalmente, pues en horario de oficina, que generalmente ahora es de 10 a 15, por ejemplo. ¿Está lloviendo? De 10 a 15, en horario de oficina. Si no la quieren presentar personalmente, la pueden presentar vía fax. Para ello, la Corte tiene dispuesto en cada una de las 19 juntas electorales un fax destinado exclusivamente para el registro de números. ¿Por qué es importante que si se presenta por fax sea en el horario correspondiente?
porque si no se hace en ese horario se tiene por no presentar y como que nunca existió. Si ustedes la mandan y 1 minuto después que venció el plazo de oficina y se creen que le dieron los números, no. ¿Por qué? Porque se registra exactamente la hora en que se recibe. ¿Y cuál es el fin de registrar la hora por la cual se reciben las solicitudes? Que el primero que registra es quien tiene prioridad. Entonces, si yo quiero el mismo número que Fernando, y yo voy 3 minutos antes, porque me enteré que Fernando va a presentar un número y yo quiero el mismo número, y llegué y Fernando viene atrás mío y a mí me sellaron y dice que yo me presenté a las 13:03 y el 13:06, los números son míos. ¿Por qué? Suelen suceder esas cosas. Exacto. ¿Qué sucede muchas veces? Sí, fantástico. Que yo me entero que van a pedir el número y está libre y van personalmente y meto el fax. Porque se va a Entonces, que trabaja en la Junta. No. Se enteran porque en ese caso yo no puedo presentar la nota porque soy funcionario de la Corte. Bueno, Entonces, ¿me permitís que sí, claro. que te haga Dale. un reporte? Jean Paul muy bien dice que las solicitudes de esos números pueden hacerlo. Los integrantes de la agrupación, la nota la puede llevar un tercero. Porque yo les quiero recordar a la gente, porque nos ha pasado muchas veces durante mucho tiempo, y a otros compañeros también, que hay gente que piensa que a los compañeros del partido que trabajan en la Corte Electoral pueden hacer esa gestión. Y realmente no lo podemos hacer. Entonces tengan eso presente siempre. Pueden llamarnos, pueden cobrarnos las 24 horas, pero nosotros no podemos presentar ningún tipo de documentación ni de trámite en gestión de ninguna agrupación ni del partido. Solo eso. Como bien dice Sheila, los que somos funcionarios de la Corte Electoral y trabajamos, estamos vedados de hacer gestiones para particulares, pero eso no implica que si alguien quiere saber si un número está libre, nosotros esa información sí se la podemos dar porque la Junta Electoral es un organismo político que cualquier ciudadano o persona puede ir a ver el libro de números. Generalmente lo que se hace es que antes de pedir un número van a ir todos o llaman por teléfono o van hasta la Junta Electoral y se fijan si ese número está libre. Porque capaz que el número que ustedes quieren no pueden pedirlo, entonces para evitar que hagan la nota y de repente piensa hay números que están todos pedidos y no le dan ninguno, entonces ese es el fin. ¿Qué restricciones hay a los números? Bueno, que ya hayan sido utilizados por una agrupación en el periodo anterior. Entonces, una agrupación, supónganse, en el periodo anterior tiene un número que lo usó, entonces esa agrupación tiene prioridad para este periodo. Entonces, si alguien quiere pedir ese número y ya fue utilizado, lo puede solicitar, pero la Corte, la Junta Electoral, ¿qué hace? No le concede ese número porque en principio hay otro que lo puede usar. Se lo tiene que ceder, ¿no? No, ya vamos ahora. Pero ¿qué pasa? Esa agrupación todavía no lo pidió. Entonces, está libre, pero a medias. Porque está libre, pero hay otra agrupación que tiene el derecho si lo pide. Entonces, esa agrupación que tiene el derecho si lo pide, tiene la prioridad hasta determinado plazo. Si yo pido ese número, que lo tiene otra agrupación, la prioridad pedida, la Junta Electoral no me lo concede, porque es de otro, en principio la prioridad, pero me mantiene en suspenso la solicitud. Entonces, respecto de ese número, se mantiene en suspenso. ¿Hasta cuándo? Hasta que venza esa prioridad que tiene esa agrupación. Una vez que pasa ese plazo, que es 50 días antes de la elección que lo haya usado, en el día 51, bueno, el día 49 en realidad, porque es hasta 50, en el día 49, en el día 49 dicen, bueno, la agrupación X no pidió el número, a ver, fíjate si alguien ya lo solicitó. Y entonces dicen, sí, hay una agrupación que los tiene en suspenso. Concédese a esa agrupación el número. Entonces, en ese momento, esa agrupación pasa a ser dueña del número. Se le comunica que se le concedió porque pasó el plazo de 50 días. Es que hay un plazo para usarlo. Hay un plazo para
A ver, cuando uno pide un número y lo usa, ¿Qué lo usa? ¿Qué se entiende por lo usar? presenta en la elección. Usted registra, usted puede pedir 6 números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. De esos 6 números usted utiliza el 2 y el 4. ¿Qué quiere decir utilizar los 4? Que presentó una hoja de votación con el número 2 y otra hoja de votación con el número 4. Perdón, el número 2 y el número 4, si yo lo presento así, ¿acumulan en alguna No, forma? ahora vamos, ahora vamos vamos. allá. Pero estamos con la hoja, con la prioridad del número. Usted registra el 2 y el 4. Esos dos números que usted utiliza en la elección X son suyos. Por lo tanto, en el próximo periodo, usted va a tener la prioridad para usarlos, porque ya los utilizó. ¿Me entiende? Por ejemplo, el 1, el 3, el 1, el 3, el 5 y el 6 que usted los pidió y no los usó, para el próximo periodo quedan libres. Si yo los quiero pedir, usted no tiene la prioridad, porque solo tiene prioridad por los que efectivamente usa. O cede. Porque acá hay un caso de Gonzalo que solicitó un número, ¿tá? X, que una agrupación, que esa agrupación no lo utilizó, pero se lo cedió a otra para que lo usara. Esa cesión se le computa al que lo cedió, no al que él verdaderamente lo utilizó. ¿Se entiende? Ustedes ceder un número es prestarlo para esa oportunidad, pero no dejan de ser los dueños. Y si lo ceden es como que lo hubiesen usado. Entonces la prioridad es de ustedes. Si esa agrupación que lo utilizó en la anterior, porque se lo cedieron, esta vez lo quiere usar y ustedes no se lo quieren dar, mala suerte. ¿Se entiende? Cuando decimos un número que se utilizó, es un número de una hoja de votación que se registró. A ver si entendí. Diga Lorenzo. Supongamos, vamos a poner números ordinales y correlativos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Tá? Yo pido 6 números. Agrupación nacional, 6 números. Agrupación, exactamente. Cuando vamos a comparecer, en orden de elección, voy a utilizar 2. El 1 a nivel nacional, el 2 a nivel departamental. 3, 4, 5 y 6 no los utilizo. Sí. No los utilizo en todo el periodo electoral. Claro. Porque, porque comparecemos en las internas, pero después tenemos las nacionales y después tenemos las municipales. Exacto. No los utilizo en todo Todo el periodo electoral. Nunca los utilicé. No. Para el próximo periodo, capoté. El 1 y el 2 Solamente Son- el 2. son de prioridad, el 3, 4, 5 y 6 son libres. Porque no quiere decir... Exacto, pero esos 6 números yo los puedo usar. 2 en la interna, 1 en la nacional, otro en la departamental y otro en la municipal. Porque ustedes son dueños por el periodo. No los usan en ese periodo y quedan libres. Pero el periodo electoral es desde la interna, nacional, departamental y municipal. ¿Está? ¿Qué puede ocurrirles? Que un número X lo usen en la elección departamental. Entonces, como ustedes tienen la prioridad, obviamente 50 días antes de la elección departamental, les queda cubierta la nacional y la interna si no lo usan. Porque es de ustedes hasta allá. Entonces, si lo usan en la departamental y no en la interna y en la nacional, pero como tienen la prioridad hasta 50 días antes de la departamental, nadie se lo va a poder usar ni en la interna ni en la nacional, y ustedes dicen, bueno, yo ahora lo voy a usar en la departamental, lo pedí, tengo la prioridad. ¿Se entiende? Pero no, que yo use el número no significa que reciba votos ni nada de eso, ¿no? No. Yo puedo ni siquiera imprimir. Gonzalo tiene otro caso exactamente igual. En la misma solicitud. Pero pasa mucho también. Puede ocurrir en una agrupación. Son infinitos los números. Gonzalo, No, pero hay números emblemáticos. Lo que trae sacó 0 votos en el Partido Nacional. Hay números que son emblemáticos. Ustedes supónganse Que el partido debería cuidar. que un número histórico del Partido Colorado fue el número 1. Hoy es del Partido Nacional. ¿Está? ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió registrar el número, presentar una hoja de votación y que no tenga votos. Suficiente se usó. Hay un número que tiene Gonzalo, que es el 111, que es una agrupación del Partido Nacional que se niega a perder el número, y entonces presentan la solicitud, presentan la lista a la Cámara de Senadores, presentan la hoja 111, candidato a presidente, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Junta Electoral.
¿Cuántos votos tuvo? 0. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ir con una hojita que dice 111, ¿cuántos ejemplares hay que imprimir? 50, ¿cuántos nombres tiene que tener como mínimo? Ponen la lista del Senado exactamente igual que la de verdad. A la Cámara de Diputados nos juntamos 5, le pongo 5, a la Junta Electoral le pongo una que es de verdad. Voy con esto, la registré, listo, la 111 se puede votar. ¿Cuántos votos va a tener? 0, porque ni siquiera va a aparecer en ningún lado. Y si tiene un voto... de imputar eso? No, porque vos, una hoja de votación puede tener 0 votos. No tenés por qué tener un mínimo de un voto. Pero si nadie te vota... en realidad es ¿cómo? conservar el número. ¿Cómo? La intención de esa Sí. ecuación es solo conservar el número. Y sí, pero la ley electoral no te dice que vos tenés, para conservarlo tenés que sacar un voto. Lo que te dice es, tenés que registrar la hoja de votación. La hoja de votación formalmente el 111 está colgado, pasó el tiempo que se tiene para impugnar y es válida. ¿Alguien la vio? No, porque no tuvo votos. Pero eso no quiere decir, es registrar. Eso tendría que hacer a veces los partidos para proteger números. El caso de esta agrupación del Partido Nacional lo hace sistemáticamente y creo que lo hace como de hace 20 años. Pero yo me quedé con el 19, que es el primer número de Wilson, y no me la pude sacar. Y lo seguís usando. Lo sigo usando. En las internas. Y me llaman todas las elecciones de blanco para pedirme. Porque, a ver, la 15 de Rivera es así. Rivera. En Rivera la 15 es del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque no se registró en un periodo del Partido Colorado y los blancos lo pidieron y en la lista 15 del Partido Nacional. No, la lista 15 del Partido Nacional es al revés. Es anterior a la lista 15 de Montevideo. ¿Cuál revés? En Montevideo se la robaron. Entonces, esos números se pueden. Y es la Fiscalía Electoral. Yo les quiero decir a ustedes si la 609 no se llegara a registrar. O la 71, bueno, ahora no se va a usar, pero la 2000, la 15, la 10. Números que tienen ya un caudal electoral importante y que están identificados con algo, que se vayan a otro partido, porque no se guardó. Bueno, la picardía de los números se da en la realidad. Una preguntita, ¿puedo? Sí, diga. Cuando vos presentás el registro de nueva agrupación, ¿los integrantes del comité ejecutivo son los mismos que después van a ir en la lista? No. No tienen por qué ser. Ahora vamos a eso. Okay. Ahora vamos a eso. El comité estamos en qué puede hacer ese comité ejecutivo. Puede registrar hojas, solicitar audiencias, etc. Ahora vamos a, si quieren, si están todos de acuerdo, a ver cómo se registra la hoja de votación, cuáles son los requisitos que tiene que tener. Y si les parece bien, explicar cómo se aplican los sistemas de suplentes. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esa parte? Porque es para que todos tengan claro que cuando uno utiliza un sistema de suplentes, en realidad está eligiendo quiénes son los que van a entrar en esa hoja de votación. Entonces, a veces uno cree que con ese sistema estoy haciendo que entre X, y en realidad capaz que ese X no va a entrar nunca en su vida, porque yo le regalé al sistema que no sabía y nadie te lo explica. Porque vamos a la realidad. ¿Cuántos tenemos claro que cuando elegimos un sistema decimos, yo quiero que entre este? No, y ese no entra y después dice, no, pero yo quería tal cosa. Bueno, que si usabas este sistema. Increíblemente pasa más de la cuenta. Sí. Entonces vos anulás, capaz el número 2 de la lista no lo dejás entrar nunca más en su vida por aplicar mal el sistema. Y después que está aplicado, mala suerte, o sea, no se puede cambiar. Entonces, para registrar una hoja de votación, y ya estamos llegando, supónganse a la interna, ya pidieron los números, tienen los números solicitados, llega el momento de registrar la hoja, y cuáles son los consejos básicos. ¿Qué es consejo? Hay una casuística, y yo trabajé donde se registra, que los colorados son los últimos en registrar las hojas de votación. El resto de los partidos son todos muy prolijistas y todos llegan 20 días antes, entonces vos tenés 74.000 listas y te dicen, bueno, no, ahora hay que esperar porque la noche de la elección, cuando vence el plazo a las 0 horas, van a caer 75 listas coloradas. No, y pero 75 hay es las por... 71 que presentan. Pero las 71, hay agrupaciones que lo tienen por cábala, pero las del Partido Colorado somos siempre la última hora. Ahora, y eso sí. Después que entraste. Tenemos Exacto. varios que estamos a la 00. A la 00 somos unos cuantos que tenemos. Porque ¿cuál es el concepto del cierre? Es
se cierra la puerta de la oficina y es como una ceremonia. A las 0 horas se paran en la puerta y se cierra. Ahora, todos los que están adentro de la puerta entraron. Entonces, a veces era dúctil y maleable la puerta del garage. Pero la puerta cambió. Y después, ahora, en la última ya no, pero antes era la puerta de entrada y era mano, y ahora como no, ahora tenemos un aparatito que va, y todo lo que llegue después de las 12 se va a morir porque el aparatito lo va a matar. Entonces, ¿cuál es el fin? Y tenía un fin práctico y lo tiene hasta el día de hoy, y esto es casuística pura. Para evitar que alguno se entere de que fulano de tal acumula con tal, entonces, llegado el momento de registrar la hoja, cuando vos ves que fulano acumula con tal, cambian los sublemas, cambian las listas en el aire, y entonces, bueno, ese es el porqué de que las listas se agreguen, las hojas de votación, consejo hasta el último día. Última hora, porque es lo mismo. ¿Por qué? Porque el plazo después para subsanar es el mismo para todos, 48 horas, para subsanar errores que tengan. Entonces, lo presenten el primer día o el último, tienen 48 horas. ¿Qué se necesita para registrar una hoja de votación? En principio basta con la hoja de votación. Si ustedes presentan una hoja de votación impresa, que tenga las características que tiene que tener la hoja, solo con la hoja suelta, se presentan a las 0 horas, la dejan ahí, y le van a recibir, y después le van a decir, bueno, le faltan los consentimientos, todo. Bueno, pero la hoja entró una sola, no precisan más nada, porque con una sola, ustedes se le rompió el auto y llaman, tenés la hoja, llévala, y si caes con la hoja, después el otro se va subsanando. Pero ¿qué es lo que tienen que llevar? La hoja de votación, que tiene que tener obviamente los requisitos básicos, que es, si es al órgano deliberativo nacional, que es la Convención Nacional, o a la Convención Departamental, tiene que tener el departamento, bueno, de esto si quieren, después hago el PowerPoint y se los explico bien, pero no sé si tengo, perdón que esto es medio improvisado. ¿Trajiste una hoja? Traje hoja. Lo que no traje es lapicero. Ah, bueno. Sí, traje. A ver, la hoja de votación generalmente... ¿Es una lista? Tengo una acá. Ah, qué bien. Bien. O sea, no Bien, a veces simplifica. Bien, Gonzalo. Claro, esa hace propaganda, mirá. Sí, yo porque quería evitar la propaganda gratis de la grabación. No, pero... Todo lo hizo premeditadamente. Eso es procedimiento político. Todo pensado, Bien. es algo. A los efectos prácticos, esta es una hoja nacional, ¿tá?, que tiene el lema, el nombre del partido, el lema Partido Colorado, que es el lema. Como ven, tiene el número, ¿tá?, abajo el departamento donde se va a presentar la hoja, la lista de candidatos, en este caso al Senado, a la Cámara de Representantes y a la Junta Electoral, y los requisitos básicos de las hojas, que tiene un error, pero no importa, que no tiene a pie de página el departamento de Montevideo, Se le pasó. y se le pasó a la Junta Electoral. Acá abajo tendría que decir departamento y fecha en la cual se va a votar, se va a usar esta hoja de votación. Bueno, y viene bárbaro porque tiene hasta el número suplente. Bien, entonces los requisitos básicos de cada hoja está establecido, y ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Los requisitos de los candidatos. Porque, por ejemplo, para la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados o para la Junta Electoral hay requisitos básicos que hay que cumplir. ¿Tá? Pero ¿qué sucede? Y ahí vamos. Bueno, Martín. ¿Qué sucede? La lista de candidatos tiene nombres de ciudadanos. ¿Y por qué digo de ciudadanos? Porque para integrar órganos y para ser candidatos se supone, salvo que hay casuística que indica lo contrario, que se necesita ser ciudadano legal, con carta de ciudadanía inscripta y habiendo pasado el plazo determinado por la Constitución para poder ser candidato y ejercer el cargo,
o ciudadanía natural en ejercicio. Entonces, ese control se suponía que lo hacía la Corte Electoral. A partir del verano, nos queda claro que sí se va a pedir. Como nació en Mar del Plata, que eso sabemos que a partir del verano se va a hacer el control fehacientemente en el próximo periodo de que nadie que no sea ciudadano legal y con carta inscripta pueda ser candidato a un cargo electivo. Sin alusiones a ningún tema en particular. Entonces, ese control que hace la Corte lo hace para ver si pueden ser candidatos. Por ejemplo, eso no quiere decir que la lista de candidatos tenga a una persona, supóngase, que por ejemplo a la Cámara de Senadores se requiere que para ser senador sean 30 años. Como candidato puede ir cualquier persona menor de 30 años. A la Cámara de Representantes también se requiere la edad de 25 años. Eso no quiere decir que una persona de 18 años inscripto y habilitado no pueda ser candidato a la Cámara de Representantes. ¿Qué es lo que no va a poder hacer? Asumir el cargo. Porque no dice, no podrán ser candidatos. No, para ser senador, para ser representante, para ser presidente de la República, se requieren esos requisitos. Por ejemplo, se podría ser presidente de la República siendo candidato con 34 años, cumpliendo el día anterior los 35. ¿Por qué? Porque para ser presidente se requieren 35 años de edad. El día que asumís como presidente tenés 35 años. Hubo hasta incluso un caso que fue Baltasar Brum, que no cumplía con los requisitos para ser ministro de Estado y el presidente de la República esperó a que cumpliera los 30 años y lo designó ministro. Y después fue el presidente más joven de la historia del Uruguay con 35 años. ¿Ah? Y entonces ahí esos requisitos son para ser candidatos. Ahora, 36. No, los presidentes, hubo 3 presidentes en el siglo XIX que fueron más jóvenes. Por meses. Flores, todos esos militares. Ah, bueno. 35, 36, 37. Sí, no, pero 35 con 3 meses Baltasar Brum. Entonces, volviendo a los requisitos, para ser candidato ahora, tengan presente que hay personas que no pueden ser ni candidatos a determinados cargos. ¿Por qué? Porque la Constitución se los prohíbe. No pueden ser candidatos a representante o a senador, por ejemplo, los directores de los entes. Tienen que renunciar un año antes. Si no renuncian, ni siquiera pueden integrar una lista. Sí, eso te deja vedado por todo el periodo. O sea, yo, primero de marzo, yo voy primero en la lista, supóngase, salgo electo y el 1 de marzo, bueno, no tengo los 25, lo cumplo el 1 de abril. ¿El 1 de abril quedo habilitado o quedé inhabilitado el 1 de marzo? No, del 1 de marzo al 1 de abril lo asumís. Y después sí. Ingresás una licencia, un impedimento y el 1 de abril sí. De hecho, hay suplentes que el día del cumpleaños número 25 han sido representantes nacionales y fueron convocados 17 veces antes y lo que hacen es rechazan esa convocatoria por única vez. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. Entonces... Una pregunta, ¿en ese caso entra el suplente? Sí. Y en el momento que ese impedimento de edad me presento en la Cámara porque tengo los 25 años, adiós suplente. Dejó de ser representante nacional o senador de la República. ¿Y quién controla en la Cámara? Yo le pongo la falta igual. ¿Quién controla? Cuando vos ingresás a la Cámara, se supone que en algún lado te piden la cédula. Pero capaz que no, como te pueden pedir, no pedir la credencial para registrar la hoja de votación y de repente fuiste intendente. Perdón el desliz. Perdón el desliz. Entonces, hay personas que no pueden ser candidatos a nada. Por ejemplo, el presidente de la República no puede ser candidato a representante nacional. Sí puede ser candidato al Senado. Entonces, si la Constitución prohíbe que sea candidato, entonces esa persona no puede integrar la lista. ¿Ah? Los directores de ente, por ejemplo, tienen vedado ser candidatos. Entonces, para ser un director de ente que quisiera ser candidato, ni siquiera diputado, candidato tiene que renunciar un año antes. ¿Ah?
la Corte sí realiza el control de todos esos directores que siguen siendo directores de ente y que no renunciaron. También se controlan que las personas que estén inscritas bajo el amparo del artículo 78 también están impedidos de ser candidatos porque no son ciudadanos, también se controlan. Bueno, esa lista de candidatos que ustedes van a presentar, dependiendo de cada órgano, tiene como límite la cantidad de cargos que se va a presentar. En la Convención Nacional, que tiene 500 miembros y la misma cantidad de suplentes, ustedes en cualquiera de los 19 departamentos, como máximo pueden presentar a la Convención Nacional o al órgano deliberativo nacional una lista con 1000 nombres, 500 titulares y 500 suplentes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el órgano nacional tiene 500 miembros, entonces ustedes pueden presentar la máxima cantidad. Entonces la lista puede tener 1000 nombres, 500 titulares, 500 suplentes, Rivera, Artigas, etc. A nivel departamental, las hojas de votación en la convención departamental puede tener un número X, y ese número X tiene como mínimo 50 y como máximo 250. ¿Por qué decimos como mínimo 50 y como máximo 250? Porque esa cantidad de cargos que va a tener esos órganos deliberativos va a depender de la cantidad de convencionales nacionales que tenga ese departamento. Si ese número que tiene, supónganse 20, la convención departamental va a tener el cuádruple de esos nacionales, entonces la departamental va a tener 80. Pero supónganse que no llega supónganse que un departamento se haga 5 convencionales nacionales, el cuádruple sería 20, pero como por lo menos tienen que tener 50 miembros, tendrá 50. ¿Se entiende? Entonces vos podés poner o 3 nombres o 50 o un máximo de 250. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, esas listas de candidatos que ustedes deben de presentar tienen que elegir el sistema de suplentes. ¿Está? ¿Por qué es importante el sistema de suplentes? Porque es la forma después como luego de que se adjudiquen esos cargos, es la forma después de suplir, es la forma que tienen después de sustituir a esas personas si ustedes quieren que entren otros, o las licencias, etc. ¿Qué es lo que sucede generalmente, como recién decíamos? Que a veces le erramos o no sabemos qué implica un sistema de suplentes y de repente, por todo el periodo electoral, anulamos que entren determinadas personas. ¿Cuáles son los 4 sistemas de suplentes que hay? Los básicos, el preferencial. El sistema preferencial es una lista ordenada ordinalmente, es decir, el sistema preferencial de suplentes empieza por el 1, 2, 3, 4, correlativo de los números, hasta el número 1000, supónganse, y ahí tienen 500 candidatos titulares, vendría a ser, y 500 suplentes, nada más que tienen 1000. Son 1000 candidatos, o 900, o 300, o 500, ahí no hay titulares o suplentes, es preferencial. ¿Qué significa eso? Que si a ustedes les tocan 10 cargos, titulares serán del 1 al 10 y suplentes del 11 al 20. Si ustedes quieren, en ese caso, renuncia a alguno de los titulares, van a entrar el suplente correspondiente de acuerdo al lugar que le toque. Si se agota esa nómina... Del 11 para adelante sería. ¿Cómo? Del 11 para adelante. Del 11 hasta el 20. Si se agota del 11 hasta el 20 y tienen que seguir convocando gente, van a ir del 20 hasta del 21 hasta el que tengan que convocar. Siempre para abajo y ahí no hay problema. Es preferencial. En el preferencial. Esa es la más simple, pero no es la más utilizada. Porque esa implica una lista ordenada de personas y como esto es política, a veces jugamos con los sistemas de suplentes y le damos más importancia. En el preferencial, todos para abajo, no hay problema porque se pueden presentar licencias de los que están en el medio y puede entrar uno abajo. El tema es cuando ya dejamos el sistema preferencial y pasamos a los otros sistemas. Sistema de suplente respectivo, a ver qué quiero ver. Es mejor, ¿no? No, depende para qué lo quiere usar. En el sistema
respectivo de suplentes, tenemos una línea de titulares y líneas de suplentes. Depende la cantidad de líneas de suplentes, la cantidad de suplentes que haya que proclamar con cada titular. Cámara de Representantes, un titular, triple número de suplentes. Pero cada lista es una lista de suplentes respectivos. Pero las listas de suplentes respectivos, en vez de correr para abajo, corren para el costado. Entonces, titular, suplente, suplente, suplente. Titular 1, suplente 1, suplente 2 y suplente 3. Titular 2, suplente 2 y así sucesivamente. ¿Cómo opera este sistema en caso de ausencia del titular? Con el suplente respectivo. Entonces, supónganse que el titular falta, se convoca al primer suplente respectivo. Supónganse que el primer suplente respectivo no puede asistir y el segundo suplente tampoco, entonces allí se convoca al tercer suplente respectivo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué sucede si yo tengo la ausencia del titular, pero no pueden entrar ninguno de los tres suplentes respectivos porque casualmente son los tres funcionarios públicos, entonces no van a dejar de ir, no van a renunciar a un empleo público para estar 2 días en la Cámara de Representantes? Entonces allí, agotada esa línea, supóngase que tengo un solo titular y 3 suplentes proclamados. Agotada esa línea, corresponde que se convoque al suplente, a alguien para que ejerza la titularidad del cargo. En esa instancia se va a proclamar obviamente al quien estaba como segundo titular y a toda su línea de suplentes. En esa convocatoria va a entrar el segundo titular, siempre y cuando pueda, si no, entrará el suplente que le corresponde. Eso supónganse que pasa una vez. Ahora, con la ley, con las reformas que hubo, esa proclamación que se hizo en ese caso se mantiene por todo el periodo electoral, para evitar que cada vez que no entraban esos 3, la Corte otra vez proclama, y supónganse que eso lo hace durante un mes, 25 veces puede ser con la misma lista. Entonces, ¿qué sucedía? Que a veces la Cámara tenía 4 o 5 miembros menos. ¿Por qué? Porque la Corte Electoral todavía no llegó la comunicación de quién tiene que entrar. Entonces, y es normal. Para evitar eso, el Parlamento decidió que se eligiera de esa forma la proclamación. Entonces, en esa instancia entró el titular. Pero para las otras va a entrar el suplente, respectivo del titular 2. ¿Por qué? Porque ahora sí hay suplentes proclamados. Y el titular siempre es titular, el de la lista. Pero en el sistema respectivo, si te convocan para ejercer como suplente, van a llamar al suplente, al primer suplente del 2, supónganse. Porque el suplente siempre es suplente. Y si hubiera que proclamarlo titular, supónganse, renuncia al titular, y el primer suplente puede asumir, el suplente respectivo asume ese. Si no puede asumir, asume el segundo suplente. Si no puede asumir, vamos al tercer suplente, y en ese caso, si el tercer suplente tampoco puede, el segundo titular va a ser convocado como miembro titular de la Cámara o del órgano. ¿Se entiende? Está perfecto. Ahora, Jean-Paul, ¿y si el titular 1 queda como titular 1? Y no tiene suplente. Y los 3 suplentes respectivos no pueden ejercer por X razón. ¿Sube la línea los 3 suplentes del segundo? No suben las líneas. ¿Y quiénes pasan a ser suplentes de ese? Siempre y cuando la convocatoria sea temporalmente, van a ser, si están proclamados, los suplentes respectivos del 2. Por eso. Pero si ese primer titular desaparece y los 3 suplentes no pueden asumir, va a ser el segundo titular. Pero ese titular, si no pide licencia, no tiene suplentes. Automáticamente no tiene suplentes. O sea, tienen que pedir la renuncia a la convocatoria el primero, el segundo y el tercero. Salvo que renuncien a la integración. Para siempre. ¿Y si renuncian todos, no tienen suplente. Y si lo tuvieran proclamado, la Cámara convocará
o el órgano convocará al suplente respectivo del 2, y así sucesivamente. El titular 2 nunca va a entrar como miembro suplente, porque en la lista, ahora me van siguiendo porque anulan a veces las... Una pregunta que no me Diga. quedó claro. Ponele que el segundo titular también asumió. Sí. ¿Tá? En ese caso, cuando sube como titular del primero... No, si el segundo titular fue proclamado como titular, nunca sube por nadie, él es titular. Seguimos para otro. Si yo tengo dos cargos... Sigue al tercer titular. No, así es. Si yo tengo... Estamos en la hipótesis y tengo un cargo solo. Lo mismo si tengo dos. Si hay dos cargos. Y tengo 3 suplentes del primero y 3 suplentes del segundo. Si el primero no tiene suplente respectivo y el segundo tiene, va a ser el primer suplente del segundo, va a pasar a ser suplente. Si renuncia el primer titular, va a asumir como titular el primer suplente del segundo. ¿Se entiende esto? Pero no es que suba el tercero... No, porque vos tenés suplentes proclamados. Perfecto. Supónganse, también se puede dar que toda esa línea de suplentes no exista. Bueno, ahí sí asume el tercer titular como titular y su suplente. Perfecto. ¿Está? Pero eso es el sistema mixto. No, en el respectivo, el sistema mixto funciona, y ahora vamos. El sistema mixto es el que es así siempre. Sigo. No le contestas a Romana. Romana, ahora sí, dale. La pregunta que hizo Romana. Lo que te había preguntado hoy, pero digo, ahí más o menos, igual ya me quedó claro por las cantidades, por todo, digo, de cómo es que los integrantes del comité ejecutivo, cuando se registran en la agrupación, no tienen por qué ser los mismos que vas a formar la lista. De hecho, la agrupación puede tener... Cosa que puede ser ridícula, pero yo, como Dale. nunca fui en política, te la pregunto. ¿Vos podés presentar solamente una lista nacional y no una departamental? Sí. De hecho, vos O al podés... presentar una nacional estás obligado a llevar colgado una lista, aunque sea por un departamento también. No, vos podés presentar. La agrupación puede presentar, por ejemplo, una hoja a la convención nacional y no registra la convención departamental, o podés registrar una hoja a la convención departamental y no a la nacional, o podés directamente presentar una hoja en las municipales y nunca presentaste hoja en las otras. Vos no tenés restricciones. La agrupación, en la libertad que es libre, puede elegir aquel... De hecho, las grandes agrupaciones no se presentan en la interna y se presentan en la elección nacional. Y en la elección nacional no se presenta ninguna agrupación que se presentó en la interna. ¿Está? Y a veces pasa, y de hecho es así, que el comité ejecutivo de esa gran agrupación a veces ni siquiera tiene las mismas personas que integran la lista. Entonces, porque los dueños de las listas son el comité ejecutivo de esa agrupación. Los candidatos... El derecho a nombre y el uso de los números que haya registrado, que no tienen por qué... Exacto. Genial. Bien, entonces, seguimos con los sistemas de suplentes. En el caso, por ejemplo, de que vamos al sistema preferencial, al mixto que decía Sheila, el sistema mixto es visiblemente igual al respectivo, porque tiene una lista de titulares y otra de suplentes, pero en ese caso tenemos la convocatoria, la lista de titular, la lista de suplentes. En el caso de que se tenga que convocar, y por eso es mixto, en este sistema el suplente siempre es suplente. Nunca va a poder ser titular. En el sistema mixto, el que es suplente en la lista es suplente para siempre. ¿Y si renuncia al titular? Ahora vamos. Si hay que convocar a alguien para que ejerza la titularidad, nunca vamos a convocar de las listas que tenemos de suplentes. En la lista, en el sistema mixto, el titular siempre va a ser convocado como titular y el suplente siempre convocado como suplente. En caso de vacancia definitiva. No, ahí vamos.
Sí, pero estamos hablando en esa vacancia. Ah, la En caso de vacancia definitiva, renuncia el primer titular de la lista. Se murió. Y tenemos, bueno, sí, tenemos un caso reciente, pero no usábamos ese sistema. Sí. Cristina Ferrer. Pero no era efectivo. Era respectivo. Entonces, en el caso de los mixtos, es visiblemente igual a la de los respectivos. Pero si ustedes le ponen sistema mixto, tienen que tener presente que nunca un suplente va a ser llamado a ser titular. Entonces, en ese caso, van a tener titulares, suplentes. Supónganse que proclamaron 3 titulares, triple número de suplentes por cada uno. Se muere o renuncia el número 1 de la lista, el primer suplente de ese titular nunca va a ser llamado a ser titular. No asume esa persona. ¿A quién vamos a ir a buscar? Al número, al que corresponda de la lista de titulares que no se haya proclamado, es decir, al 4. En caso de vacancia definitiva, convocamos al cuarto de la lista, sube a ser el primero. Y los suplentes siempre son suplentes. ¿Qué sucede en este caso? Vamos por la contraria. Si hay que llamar a alguien a ejercer la suplencia y se agota la lista, nunca voy a llamar al titular, sino que voy a llamar a los suplentes que correspondan. Llamaré a los suplentes respectivos del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, etc. Nunca al titular. ¿Se entiende? Entonces, a veces pasa que ponen sistema mixto, y de repente anulan al tercero de la lista. Porque si ustedes ponen sistema mixto y sacan 2 cargos y ustedes dicen, qué lindo el tercero. Bueno, el tercero no va a entrar nunca, salvo que se muera alguno de los dos. Eso es así. Y a veces por no saber, pero yo lo quería respectivo. Bueno, me lo pusiste mixto porque te gustaba más o era más lindo. Y pasa. Sé gente que es mixto que nunca entraron los titulares, nunca. Y tenían 8, supónganse, y vivían pidiendo licencias, y los de abajo decían, bueno, nos toca, ¿no? Y así se han anulado listas de diputados. En el interior, por ejemplo. Que son pocos cargos, y decís, bueno, entramos todos. No entramos todos. Entro yo, mi suplente, tu suplente, pero vos nunca más vas a entrar. Perfecto, pues si no ¿Se entiende el sistema mixto? ¿Por qué es mixto? Porque el suplente siempre es suplente y el titular siempre es titular. O sea que el suplente, ponele, si el titular 1, el suplente 1, vamos a suponer que renuncie. Sí. Sube 2. No. Si el suplente 2, el suplente 1. Sí, renuncia, tiene 2 suplentes después. Porque siempre va a tener 3, no sí. Va a ser respectivo uno solo. No, si tenés, por ejemplo, si vos tenés el primer titular, convención departamental, titular 1, suplente 1, este renunció y este pide licencia, yo voy a llamar al primer suplente de abajo, es decir, al suplente del 2. Ese hace así y sube. Si me pasa, el 3 titular nunca va a ejercer, mientras sea como suplente. Si es definitiva, al revés, el suplente nunca más va a entrar como titular y va a entrar el tercero. Por ese motivo, hay casos en los cuales creo recordar que el tercer suplente aparece como titular más abajo. Exacto. Si utilizás el sistema mixto, para que de repente pueda dar la chance, pueda llegar. Si te toca, vos jugás con eso, el sistema mixto repetís nombres. Claro. Y te puede ocurrir en una lista que vos ves que el primer titular es un suplente, pero el segundo titular es el suplente de arriba y el tercero es el suplente. Entonces vos tenés una lista que decís, tengo 500 nombres, no, tengo 250. Nada más que lo tengo clarito. Si es permanente es este y no este, es este y es el mismo. Entonces lo tenés de suplente o de titular y así no lo anulás. El básico, ¿cómo era que fue? Preferencial. No, porque estaba básico. El preferencial es el básico. Y mixto. Preferencial se llama, el básico es el preferencial. El básico es el preferencial. Preferencial, respectivo, mixto y ahora vamos al cuarto. Ese es el maní. No sé en qué hora vamos, porque yo me puedo colgar. 9 menos 10. Ustedes me dicen cuando quieran cortar. Y antes las 12. Bueno, sí que es 1 de octubre. Entonces, en el cuarto sistema, que es el ordinal, se llama sistema ordinal de suplentes. ¿Por qué? Porque anula la línea de titulares.
si ustedes proclaman X cantidad de titulares, proclaman 6 titulares, la lista se corta en el 6 titular, del 7 titular para abajo nunca van a entrar, en cualquier hipótesis, ni temporal ni definitiva, no existen más. Supónganse que esta sea la lista de titulares y esta sea la ordinal, hago así, estos nunca más existen, porque no existen nunca más, no los miramos nunca más, y lo que importa ahora es la línea de suplentes. ¿Ah? Entonces, acá, ¿qué son los importantes? Los suplentes. Entonces, si ustedes quieren que los suplentes sean los importantes, hacen el ordinal. No les importa la lista de titulares, le quedan lindos los nombres, pero saben que ustedes entran 4, y bueno, ¿qué sucede generalmente? Que lo pueden ver, y el MPP lo usa a rajatabla. Las listas del MPP son ordinales. Entonces ellos tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, el 14, el 28. Pero ustedes van a ver que hasta el número que creen que salen, lo tienen de titular. Hasta el 20, supónganse. Pero después van a ver que del 11 para adelante, porque tienen dudas en el 11, lo tienen de suplente. Entonces tienen 11, 12, 13, 14, que ustedes ven en el costado y son todos los mismos. 1, 2, 3, ¿cómo? ¿Qué es esto? Muy sencillo. Entran 10 y ellos no quieren que entren más los titulares. Quieren que entren los suplentes. Bueno, con esos suplentes juegan. Para siempre. ¿Ah? Ese sistema que no se usa es el más lindo de todos. El ordinal permite que ustedes jueguen. ¿Ah? Porque ustedes ahí... Después ese sistema ordinal pasa a ser un preferencial. Anulada la lista de titulares, los suplentes son preferenciales. Y entran como quieren y tienen el mismo sistema. Este sistema ordinal anula a los titulares. Acá los importantes son los suplentes. Titulares no electos. Titulares no electos, por supuesto. Titular electo, siempre, pero si hay vacancia temporal o definitiva, nunca van a entrar los titulares no proclamados, sino que si hay que proclamar de vuelta, suplente. ¿Se entiende? Bueno, una lista larga también. En el único caso, por excepción, y no se ha dado nunca que pueda pasar que ingresen, es que se mueran todos los suplentes y ahí tenés que agarrar. No, en ese caso, como el sistema no lo permite, hay que hacer una adjudicación de vuelta. Y ahora empezás a adjudicar de vuelta, sin esa lista. En caso de accidente general de todos los suplentes, los mandamos a todos en un bus que va de paseo por todo el país. Se caen todos los del bus y casualmente eran todos los candidatos. En ese caso hay que repartir los cargos entre el resto del partido porque los titulares nunca van a ser ejercidos. ¿Por qué? Porque la lista lo impide. Entonces, si hay que ejercer, no, bueno, ese sistema no lo permite, hay que adjudicar entre todo el resto. ¿Por qué? Porque la lista ya no tiene candidatos. Alguna vez pasó con otra lista que era muy chiquitita. La lista del Partido Comunista de la Junta Electoral en el 94, cuando se pasó eso. Se les murió y eran todos ordinarios. Terminó entrando el 15º suplente, que fue el doctor Salvo, que hoy es ministro de la Corte. Bueno, creo que hacía grandes rasgos. No sé si están todos y si hay alguna duda. Bueno, ahí está, perfecto. Por eso estaba la parte de que yo la charla es hasta donde quiera. Ahora, si tenían dudas y preguntas y querían la cuota de género que se aplica a partir del año 2009. No. De diferentes sexos. La ley no dice que es. La ley no dice que es de cuotificación femenina. Entonces, como la ley no dice que es cuotificación femenina, es ley de cuotas. Lo que asegura es un mínimo de hombres y mujeres. Porque tenemos esa concepción de que, bueno, la lista puede tener 2 hombres, una mujer, 2 hombres, una mujer, y ahí cuotificamos a la mujer, pero vamos al otro caso. Puede tener 2 mujeres, un hombre, 2 mujeres, un hombre, 2 mujeres, un hombre. Entonces lo que hace la ley no es cuotificar a la mujer, no. Es asegurar un mínimo de hombres y de mujeres en las listas. Mínimo de ambos sexos. Hombres y mujeres. O sea, ese mínimo de 1/3 es un mínimo. Es un mínimo. Puede ascender hasta una... Puede ser 2 mujeres y un hombre. No, ¿Puede porque... ser 1 y 1? No, porque las listas es así. Por terna,
¿tá? Tiene que haber al menos uno de distinto sexo, de distinto género. Hombre o mujer, mujer o hombre. Entonces, ¿por qué se toman ternas? ¿Tá? 1, 2 y 3 de la lista de titular. Y eso es un bloque, eso es una terna. De la lista de suplentes, 1, 2 y 3. Y eso es otro bloque y eso es otra terna. Lo que se analiza... ¿Una mujer es una mujer? No. ¿O el suplente de una mujer es un hombre? En la terna, ahí voy. Cuando digo terna, de la lista de titulares, tomo el 1, el 2 y el 3 titular y eso es un bloque. No me importa qué hay del lado de los suplentes o qué hay abajo. Yo tengo que el 1, el 2 y el 3 titulares, al menos tiene que haber o una mujer o un hombre. Sea en el 1, en el 2 o en el 3. ¿Se entiende? ¿Está? El orden del cuerpo. No importa, yo puedo poner primero una mujer, segundo una mujer y tercero un hombre, primero una mujer, segundo un hombre y tercero una mujer. Mientras haya en esa terna al menos uno distinto, ¿está? Eso en los titulares. En los suplentes es independiente también. Terna, 1, 2, 3. Titular, primero, segundo, tercero, no me importa. No tengo por qué poner a la mujer tercera y al suplente mujer tercera también. O por qué poner al hombre titular y a su suplente hombre. No importa. Son ternas separadas en bloques distintos. En vertical. Siempre paradas. Ahora, tienen un problema eso. Y ahora voy, ya voy. Si vos tenés 3 suplentes en donde es mujer, hombre, hombre, y el siguiente es hombre. ¿El siguiente cuál? El 4. 1, 2, 3. ¿Vos pones 4 en la lista? No, seguís. 4, 5, 6. Pero hay 3 hombres seguidos. Siempre y cuando, si yo pongo una mujer, siempre son ternas. 2 mujeres, supóngase 2 hombres, 3 hombres, 4 hombres, 5 hombres y 6 mujeres, Hasta 4 juntos. ¿está? Yo tengo en el 1, en el 2 y en el 3 la mujer en el 1. En el 4, en el 5 y en el 6, en esa terna que es independiente de la de arriba, tengo una mujer en el 6. Entonces vos vas por ternas. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eso no quiere decir que en algún momento te puede pasar que tenés 4 hombres seguidos. No me importa, pero en la terna cumple. Y a la inversa, 4 mujeres. Y a la inversa te puede pasar un hombre, 4 mujeres, un hombre. ¿Y esto cómo es? ¿Con qué se come que tengo 4 seguidos? No, tengo terna y terna y terna y terna. Si no se termina en terna, porque puede ocurrir, una lista tiene 14 nombres. Los últimos 2 no me importa. Pueden ser 2 mujeres juntas, 2 hombres juntos. No me interesa porque se controla por terna. Los últimos 2 que no están dentro de una terna o ese solo, no me interesa. Yo cumplo con las ternas así. Pero que podría pasar que después en el ejercicio efectivo de los cargos, por renuncias, por fallecimientos o por cosas, queden todos hombres o todas mujeres. Eso no implica la realidad. Lo que dice es que la lista tiene que tener ese requisito de las ternas. En el periodo electoral anterior, esto de las internas no corrió, pasó solo corrió en las internas. De las nacionales. No, al revés. En la elección de 2009, solo se aplicó en la interna. Solo se aplicó en la interna. Ahora, en la del 2014-15, la ley prevé que se aplica para todos los cargos electivos, pluripersonales. Todo este periodo electoral, interna, Cámara de Representantes, Senado de la República, Junta Electoral, Junta Departamental y Consejo Municipal. Todo está codificado. También. Tan de zafra la cívica. Entonces, ¿se aplica el interno para partidaria también para los sí. jóvenes? Y otra cosa, la codificación también aplica a las elecciones de adentro de cada partido, por ejemplo, la elección juvenil, también, y también aplica a los órganos ejecutivos de los partidos. Por ejemplo, en el periodo pasado el CEN tuvo que tener candidatos mujer en todos los, al menos, codificados. En cuanto a la cuota, cómo se aplica o cómo se aplicará, el contralor será ese. La realidad después demostrará si sirve o no, pero la cuota se aplica así.
están las famosas especulaciones de la trampa a la cuota. Ah, sí, de eso quería hablar. Bueno, la trampa... Tiro el centro, Bien, para no matarlas. Claro, para que sepan. La trampa a la cuota... ¿Viste, Gonzalo? No hace Un caballero. La trampa a la cuota... La trampa y no saben, no merecen estar. Es ojo con el sistema de suplentes. obvio, jamás. Porque todos sabemos cuántos candidatos, cuántas bancas se pueden obtener del previo aviso, y obvio, te dicen, ay, qué lindo, andar 9 titulares en el sistema mixto. Vayan, sí, no van a entrar nunca más. Segundo, en el ordinal, tampoco. Y tengan presente también cómo ingresan los suplentes en el respectivo. ¿Cómo ingresan? Eso es trampa, y la trampa a la cuota puede ser que una mujer figure, casualmente se va a un ente, renunció y entró el hombre que corresponda. Eso también es hacer trampa a la cuota. O poner a alguien que figura y después se sabe que casualmente tiene un impedimento que no puede asumir. Una mujer de 20 años candidata a diputada, por ejemplo. No, el Senado de la República sería maravilloso tener una mujer que tiene que esperar todo el periodo electoral para entrar. Y el que sigue también, entonces... Y bueno, ¿y quién va a entrar? Y no, mientras tanto entra fulano, que es hombre. Oh, qué casualidad. ¿Se entiende la trampa a la cuota? La trampa a la cuota en realidad... Yo no le llamaría trampa a la cuota. No es trampa a la cuota. Es jugar con las reglas del juego. ¿Qué es lo que hay que hacer? Saber cómo se juega. ¿Cuál es el fin de la charla esta? No hay ninguna trampa. No hay trampa, pero ¿cuál es la charla esta? Tener a las reglas claras para que cuando uno va a jugar diga, ah bueno, yo estas cartas las conozco. Es un partido de truco. Sí. El problema es el problema es guardarse la carta buena para el final y matar con las 37. Otra cosa de esta que pasa en mala serie, ¿no? Yo... Una pregunta que tiene que ver con esto. En el caso, vuelvo a decir, bueno, son las reglas, uno juega con las reglas. Pero también como que, no sé, por eso, no sé si es competencia, no sé si va a tener alguna participación activa la Corte Electoral o no sé quién fuera, en cuanto a las situaciones en las cuales es alevosamente claro de que fue, digamos, un mecanismo a los efectos de copiar la cuota. No. No, pregunto. La Corte lo único que va a controlar es la presentación de la ley. Entonces, si cumplen con la ley y la cuota por tercio, eso de las ternas que está regulado, listo. Ahora, si yo sé que fulano de tal no va a asumir, la libertad es libre, la Corte no controla la vida interna de los partidos. Está el grupo La Trampa y Hereford por los cuernos. Y cada uno de los grupos políticos sabrá si las reglas de juego son claras o no. Pero eso se aplicaba también, o sea, cuando eran, vamos a suponer, hojas con nombres de solo hombres. Era como tú jugabas. Y las reglas de juego están puestas, está en cada cual qué es lo que quiere hacer. No sé si todos, si no damos por... Vamos a dar un gran aplauso a ese pueblo.